Hace tiempo atrás, hace algo que fue ya casi un año, creo fue, cuando estaba muy de moda la palabra reforma. ¿Estamos aquí? Que la reforma energética, que la reforma educativa, que la reforma de esto. Amén. Y entonces también por ahí en un ayuno también escuché a un apóstol hablar de una reforma espiritual o de una reforma de los hijos de Dios. Y entonces cuando el Señor me empezaba a hablar esto y escuché al apóstol, dije, ya me robó la prédica. Pero no, él se fue a otro lado, él empezó con lo de Elías y dije, gracias Señor, gracias, porque si no iban a decir que me robé la prédica. Amén. Muy bien, vamos a la palabra, vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Saludos también a los que nos están viendo ahí en Boise, en Filadelfia. Que el Señor los bendiga. En Chicago también nos regañan. ¿Por qué no saludan Chicago? Saludos. Y a todos los que nos están viendo también en Brasil, pues en Alemania también por ahí alguien nos está viendo. Saludos a todos. El Señor les bendiga. ¿Cuántos saludan a todas las naciones? Amén. En el nombre de Cristo. Eso es, dele la gloria al Señor. Benditos sean en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué les dije? Hebreos capítulo 9. Exacto, mira, qué bueno que ahora sí está. Ahora no me siento solito. Amén. Solamente un poco agripado, pero no solito. Amén. Muy bien, Hebreos capítulo 9, versículo 10. 9:10. Hebreos 9:10. Por los que luego no nos escuchan. ¿Sí escucha bien? Si usted me escucha un poquito gangoso es por la gripa, ¿no? Muy bien, Hebreos capítulo 9, versículo 10, exacto. Dice, bueno, vamos a leer desde el 9, amén. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan, ¿qué dice? Ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Muy bien, de aquí nos vamos al diccionario. Dice, me llamó mucho la atención, bueno, quiero que usted ponga atención. Reformar, la palabra reformar significa, dícese del diccionario, dice, es la acción y efecto de reformar o reformarse. Amén. Dice, este verbo por su parte refiere a volver a formar. Entonces, cuando nosotros estamos o establecemos una reformación, estamos volviendo a formar, estamos volviendo a hacer, estamos retomando lo que ya estaba para volverlo a ¿qué? A formar. Entonces un ejemplo de ello es Elías. Cuando Elías confronta a los profetas, a los falsos profetas, ¿qué es lo que hace? Dice que encuentra el altar arruinado y dice que ¿qué? Lo restauró, lo levantó, lo reformó. ¿Estamos aquí? Muy bien, fíjese y sigue. Volver a formar, rehacer, modificar algo, enmendar o corregir. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando se está estableciendo una reforma, estamos enmendando, estamos corrigiendo, estamos modificando. Dice, o corregir la conducta de una persona. Bueno, entonces si yo establezco una reforma, o si hago una reforma, no solamente es para reformar las cosas, sino también dice la conducta de una persona. Entonces, cuando viene una reforma, ¿cuántas reformas hay en esta tierra que nos están obligando a corregir, entre comillas, nuestra conducta? ¿Estamos aquí? Y entonces, ¿cuántas reformas hay? ¿Y en cuántas reformas o cuántas leyes quieren hacer para que a lo malo le digan bueno? ¿Estamos aquí? GLTV, BBT y no sé cuántos le están metiendo más. De la A a la Z. Para llamarle a lo bueno malo y corregir
nuestra conducta. Y ahorita ya hay leyes que si tú a tu hijo, si tú ves alguna cuestión que está tomando cuestiones femeninas, por decirlo así, si está tomando una conducta femenina y tú lo llevas a un psicólogo, te van a meter a la cárcel. ¿Sí sabías eso? Que si tú llevas a tu hijo o quieres corregir su conducta, si tiene una conducta errónea, te pueden meter ya a la cárcel. ¿Tú lo sabías? Pues ahora ya lo sabes. Muy bien. Entonces volvemos a Hebreos capítulo 9, versículo 10. Dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Bueno, a ver, ¿qué me dice la Biblia acerca de la palabra reformar? Aquí en la Reina Valera, aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 10 es la única palabra en la Reina Valera donde encontramos la palabra reformar. Vamos a ver qué dice la palabra reformar. Dice del griego 1357, ustedes lo pueden estudiar en la Strong. Dice diorciosis, de un compuesto del griego 1223 y del derivado del griego 3717. Significa enderezar completamente. Dile al que tienes a la par, dile, Dios te va a enderezar completamente. Muy bien. Seguimos entonces, seguimos aquí en el griego, en Hebreos 9:10, dice, de un compuesto, bueno, eso ya lo habíamos leído, dice, significa enderezar completamente. O sea, el Señor no te va a dejar así chuequito, sino que el Señor te va a enderezar completamente. Cuando el Señor trae una reforma, es para enderezarte. Dile al que tienes a la par, cuando el Señor trae una reforma, es para enderezarte. Y dile, y el Señor no te va a dejar a la mitad. Vas a salir derechito, dile. Dice completamente, rectificación, específicamente restauración mesiánica, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando viene una reforma, viene una reestructuración, viene una restauración mesiánica, por la mano del Hijo del Dios viviente, una restauración mesiánica. Lo que tú y yo tenemos es una restauración mesiánica, porque hemos sido reformados. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo, que fuimos comprados, fuimos lavados, fuimos todo por la sangre de Cristo. Dele la gloria al Señor en el nombre de Jesús. Ok, entonces ponga atención, dice, es una restauración mesiánica. Entonces cuando viene una reforma, ¿por qué el Señor anuló el antiguo pacto? No fue porque hubiera algo malo en el antiguo pacto, sino que el antiguo pacto fue una de las primeras reformas. Dile al que tienes a la par, el antiguo pacto fue una de las primeras reformas, lo que vino a reformar. Amén, ¿por qué? Porque hubo una profanación. Ahorita vamos a ir más adelante a eso. ¿Estamos aquí? Pero una de las primeras reformas fue el antiguo pacto, cuando Dios estableció su ley. Amén. Pero entonces, ¿por qué tenía que venir una reforma? ¿Por qué tenía que venir otra reforma o una restauración mesiánica? No es porque la ley estuviera mal, sino que la misma ley, ¿quién cree que la deformó? El mismo hombre deformó la reforma que el Señor trajo, la ley. El hombre deformó la ley. De las primeras reformas que trajo Dios a esta tierra, el hombre se encargó de deformarla. Y entonces dile al que tienes a la par, con la reforma también viene la deformación. ¿Estamos aquí? Me causa miedo porque digo deformación y se me quedan viendo todos ahí. Amén. Dice, entonces cuando viene una reformación, no es porque lo que Dios estableció estuviera mal. Claro que no, fue la ley, fue los principios que Dios estableció a Moisés. ¿Estamos aquí? ¿A poco había algo de malo en eso? Claro que no, por esa ley, por esa palabra, por lo que Dios dejó escrito en tablas, se estaba rigiendo el antiguo pacto por sombras proféticas. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando se habla de la reforma, no, o de una restauración mesiánica,
no en el sentido que Dios se equivocó, sino el mismo hombre deformó la ley de Dios. Pero vamos a ir un poquito más adelante. Lo que les decía, la reforma va a traer un orden o un caos, una deformación. ¿Estamos aquí? Entonces, hablando de reforma, nos referimos también a una restauración, a una corrección. Muy bien, vamos a Proverbios hablando de esto. Vamos a hablar acerca de corregir, de la corrección. ¿Estamos aquí? Para que tengamos un poquito más claro el concepto que les quiero hablar. ¿Qué les dije? Proverbios, ¿verdad? No les dije versículo. Proverbios 29. Proverbios 29, vamos a leerlo del capítulo 17. Amén. Fíjese bien lo que dice la palabra en Proverbios 29, 17. Dice, corrige a tu hijo. Fíjese bien, corrige a quién. A tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Versículo 18 dice, sin profecía, sin palabra, sin algo que provenga de Dios, el pueblo, que dice, se desenfrena. Amén. Fíjense, la palabra desenfrena dice para, del hebreo 6544, raíz primaria, aflojar. Por implicación, exponer, disminuir, figurativamente, absolver, empezar. Significa cesar, dejar, descubrir, desechar, desenfrenadamente, desenfrenar, desnudar, menospreciar, volver, pero a una condición errónea, a una condición equivocada. Bueno, entonces cuando tú te dejas de congregar, la gente que se deja de congregar, cuando nosotros lo hemos experimentado, cuando nosotros nos apartamos un momento de la iglesia, hace algunos años, hace algunos ayeres, ¿qué es lo primero que viene? Dice aquí la palabra, dice, sin profecía, no solamente una profecía, no necesitan venir a profetizarte, vas a ser profeta a las naciones, vas a tener todo lo que quieras, no te necesitan profetizar. La profecía, ¿qué es? Es una palabra de parte de ¿quién? De Dios. Cuando tú no escuchas una palabra de parte de Dios, ¿qué dice la palabra? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿qué dice? Que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Entonces, sin profecía, sin palabra, el pueblo se desenfrena. Y entonces cuando tú te apartas de la iglesia y dejas de escuchar palabra, ¿qué crees que pasa en ti? Te empiezas a desenfrenar y empiezas a hacer cosas que antes no hacías. ¿Por qué? Porque te falta escuchar la palabra de Dios. Y no te estoy diciendo, es que a mí no me profetizan y entonces me voy a desenfrenar. No es la profecía como tal. Si quieren se los volteo. Dice, ¿cuál es la profecía más certera? La palabra de Dios. Entonces, cuando tú dejas de escuchar palabra, cuando tus hijos dejan de escuchar palabra, entonces por eso vienen rebeldías, por eso vienen esto, porque no han escuchado la palabra de Dios. Y viene un ¿qué? Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Dice, más el que guarda la ley es bienaventurado, más quien guarda la reforma. La ley fue una reforma. ¿Estamos aquí? La ley que dio Dios a Moisés vino a traer una corrección a todo lo que estaba pasando. Porque ¿cuál era el método? O ¿cuál fue lo que Dios había hecho? Cuando Noé, ¿qué fue lo que hizo? Dice que vio tanta maldad que ¿qué? ¿Y cómo lo reformó el Señor en ese momento? Trajo un reset a todo el mundo. ¿Y qué fue lo que hizo? Trajo el diluvio. ¿Y quién eran los únicos que quedaron? Noé y su familia. Entonces el diluvio fue una reforma también. ¿Estamos aquí? Que trajo una restauración. Dice entonces, mas el que guarda la ley, el que guarda la reforma, dice, es bienaventurado. El siervo, versículo 19, no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Y a ver, ¿cuántas veces el apóstol o el Señor nos ha enseñado acerca de la santidad?
¿Cuántas veces el apóstol nos ha enseñado, o el Padre nos ha enseñado a través del apóstol, a través de la Biblia, cuando tú agarras tu Biblia y empiezas a tener revelación de que tienes que amar a tu esposa? ¿O cuántas veces has escuchado de predicadores que tienes que amar y honrar a tu esposa y a tus hijos? ¿Estamos aquí? Porque entiende, mas no hace caso. Y entonces por eso tanto maltrato a tu esposa, por eso no les honras, por eso no les cubres. Porque oyes, pero no entiendes. Dice, el siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Entonces sabes lo que estás haciendo. Gracias. Entonces tú sabes lo que estás haciendo, mas no haces ¿qué? Caso. El otro día estábamos platicando ahí con los del grupo de alabanza, estábamos viendo ahí algunas cosas, una enseñanza. Y entonces dice que el hombre natural a lo espiritual le dice que son locura. Amén. Y entonces si yo le digo a un joven, no puedes tener novio ahorita. ¿Estás loco? ¿Cómo no? ¿Me entienden? Entonces, ¿somos espirituales o somos naturales? La ley del Espíritu, también lo vamos a ver más adelante, fue también otra reforma que trajo el Señor Jesucristo a esta tierra. Amén, pero vamos más adelante, ¿sale? Muy bien. Libro de los Salmos, perdón. ¿Estamos aquí todavía? Ok. Salmo 94, el Salmo 94. Amén. Versículo, vamos a leer desde, ahorita les digo. Vamos a leer desde el 11. Amén. Cuando lo tenga me dice amén. Muy bien, dice, Adonai conoce los pensamientos ¿de quién? De los hombres que son vanidad. Fíjese el versículo 12. Bienaventurado el hombre que tú ya corriges y en tu ley lo instruyes. Entonces dice, bienaventurado el hombre a quien tú Dios, corriges, reformas. La reforma es una corrección. Bienaventurado el hombre que tú reformas y en tu ley lo instituyes. ¿Qué te va a reformar? Las leyes de Dios. Entonces, no solamente es corregir al hermano, a la hermana, no solamente es que te corrijas, sino que te instituyas en la ley de Dios, ya no una ley natural, sino en la ley espiritual de Dios. ¿Estamos aquí? Lo que vino a hacer Cristo, te queremos reformar como iglesia, nos queremos reformar conforme a la reforma de la ley del Espíritu Santo. Estamos aquí, lo que hablaba el Señor Jesucristo. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instituyes. Entonces de nada te va a servir que tú le estés llamando la atención a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, si él se quiere corregir. Es que ya no quiero hacer esto, es que he dejado esto, pero me viene esto y esto, porque no te estás instituyendo en la ley espiritual del Padre. Entonces tú en tu corazón puede haber un anhelo de entrar a una corrección, porque nos hemos topado con mucha gente que dice, hermano, de verdad quiero corregirme, pero me pasa esto, siento esto, tengo esto y esto. Entonces tienes que instituirte en la ley, tienes que llenarte de la ley de Dios, hablando espiritualmente, para que tú puedas ser bienaventurado y tú puedas ser reformado plena y completamente, puedas ser enderezado en plenitud, no solamente a medias, sino tienes que ser enderezado en plenitud. Y no es como que, pues poco a poco, no, poco a poco no, el Señor te va a agarrar y órale. Y si es necesario que te ponga aparatos para que te endereces, lo va a hacer, porque Dios no deja a medias su obra. Dile al que tienes a la par, Dios no te va a dejar a medias, dile otra vez. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo que va a traer una reforma, lo que va a traer una corrección, lo que va a traer una restauración, va a ser la enseñanza, lo que estamos hablando aquí, la ley, el mensaje, la información, lo que estás recibiendo, va a definir la reforma, tu reformación o tu deformación. Estamos aquí.
el mensaje que tú escuches, ya sea en este lugar, en otro lugar, en internet, va a definir tu corrección, tu reformación o tu deformación. Amén. ¿Sí me entiende? ¿O estoy muy extremo? ¿Estamos aquí? Entonces, dile al que tienes a la par: o te reformas o te deformas. Amén. Ya se lo dijo, pero con respeto. Dile, con todo respeto, hermano, con todo respeto. Amén. Entonces, lo que tú vayas a escuchar, lo que estás comiendo en tus 5 sentidos, es lo que va a definir tu reformación o tu deformación. Amén. Entonces, como les había dicho, el antiguo pacto fue una reforma que Dios estableció. La ley escrita de piedra, la ley. Cuando va Moisés delante de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Dice que estuvo 40 días y 40 noches y que Dios le empezó a dar toda la ley. Y dice que la escribió, ¿qué? En tablas ¿de qué? De piedra. Entonces el antiguo pacto es la reforma, una de las primeras reformas, la ley escrita en tablas de piedra. Entonces, a ver, yo les pregunto, ¿tenía algún defecto esa ley? Pero, a ver, ¿tenía algún defecto esa ley? Algunos lo dudan. No, sí, no. A ver, escúcheme. Ahí va, exactamente, ahí les va. Porque no quiero que se me confundan y que de repente digan, no, el hermano Luis dijo eso. No quiero que malinterpreten las cosas. Espiritualmente sí tenía defectos. Pero cuando Dios la da, ¿por qué? Porque entonces cuando el Señor la dio a Moisés no tenía ningún defecto, porque por esa ley, por esa restitución, por esa ley, por esa palabra se iban a regir los hijos de Dios. Pero ¿qué creen? Pues les vuelvo a repetir, vienen y empiezan a deformar la ley. ¿Estás bien? No te preocupes. Ok, gracias, hijo. Entonces cuando la da Moisés, si hubiera tenido un error, Dios no lo hubiera dado, sino que los errores fueron dándolo los hombres. Porque la ley que escribió Moisés cuando se la dio Dios se basaba en sombras proféticas, lo que leíamos en alimentos, en bebidas, en ritos. Que tenían que entrar al tabernáculo, tenían que hacer ciertas cosas, degollar al animalito, regar la sangre. Pero entonces, aquí les voy a presentar a alguien que el Señor Jesucristo estimaba muy poco. Pero yo creo que si alguno se arrepintió, también vino por el Cristo. Les quiero presentar a los escribas y a los fariseos. Amén. Entonces, la humanidad, la gente empezó a deformar la ley. Y aquellos que empezaron a deformar la ley se llaman escribas y fariseos. Muy bien. Mateo, vamos ahí, sí, vamos a ver ahí Mateo. Pero fíjense, yo sabía la cuestión de los escribas y los fariseos, pero me impactó tanto cómo el Señor Jesucristo se les va y arremete con todo en contra de los escribas y los fariseos. Pero con todo, hermano, no se guardó nada. Ahora sí que hasta les dijo de lo que se iban a morir. Amén. ¿Qué les dije? Mateo capítulo 23. Vamos a leer todo el capítulo porque está bien interesante. Yo había entendido algunos versículos, pero bueno, vamos a ver, dice. Entonces habló Jesús, ¿a quién? A la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, ¿qué dice? Se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 2. Sí, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan otra vez los escribas y los fariseos. Bueno, déjenme presentarle un poquito mejor a los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran estudiosos de la ley, gente que te conocía la ley de pe a pa, de la alef a la tav, del alfa a la omega. Gente que te sabía toda la ley y todos los conceptos de la ley.
escrita. ¿Estamos aquí? Esos son los escribas. La gente que conocía toda la ley, que todos los mandamientos, todos los preceptos de la ley, escrita. ¿Estamos aquí? Y los fariseos son los que se especializaban y estudiaban la ley hablada. ¿Estamos aquí? Entonces, la ley hablada de los fariseos, vamos a ir un poquito más adelante, es la revelación de los mismos rabinos, de los mismos judíos. Es algo que no está escrito en la ley. La ley escrita es la revelación de los mismos judíos o rabinos que ellos pretenden entender o creen que es revelación de parte de Dios. Y ellos escribieron su revelación y es la ley hablada. ¿Estamos aquí? Y entonces ahora ya me van entendiendo por qué el Señor amaba tanto a los escribas y los fariseos. Entre comillas, amaba. Amén. Bueno, vamos a ver. Dice, versículo 3, así que todo lo que os digan, guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. A ver. Está hablando de los escribas y los fariseos y dice, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Entonces, los escribas y los fariseos sabían la ley. Entonces dice, el Señor Jesucristo se para con sus discípulos y con la gente y le dice, lo que te diga ese hombre, guárdalo y hazlo, porque ese hombre sabe. Pero guárdalo y hazlo, no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Fíjense bien. Y va de poco en poco el Señor. Dice, sí, órale. Y les va dando y les va dando. Dice, antes hacen todas sus obras para ser, ¿qué dice? Vistos por los hombres, pues ensanchan sus, ¿qué? Filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cadenas y las primeras sillas en las sinagogas. Entonces, ¿qué es lo que hacían los escribas y los fariseos? Llegaban con su manto y lo extendían, soy rabino, ábranse, ¿no? A mí me vas a sentar hasta atrás, yo soy pastor. Me vas a sentar hasta atrás, soy apóstol, yo debo de ir hasta adelante. Yo soy de la alabanza, ¿no ves? Si tú me invitas a un evento, yo soy de la alabanza, yo no puedo pagar el lugar. ¿Me vas a llevar a trabajar? ¿Me entiende? Y entonces se ha deformado el concepto y ahora hay ministros, hay salmistas que ahora son como rocolas que si tú no le echas la moneda, no suena. ¿Me entienden? Y entonces hemos deformado el concepto, la reforma, la alabanza, la adoración, lo que trajo el Señor al tabernáculo de David, la reforma, el nuevo sacerdocio, fue una reforma en el espíritu, fue una reforma del sacerdocio, fue una reforma de la ley. Y entonces ahora resulta que si a mí no me pagan, yo no puedo ir. Si no me mandan en avión, yo no puedo ir. Estoy aquí en Puebla, pero si no me llevas el helicóptero, el avión, ¿qué crees que yo no puedo ir? Estamos aquí. Bueno, seguimos. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Oye Luis, no me digas Luis, soy apóstol Luis. No, es el ejemplo, no vayan a decir, es el ejemplo. Hermano Chachito, no me digas Chachito, soy el profeta. Profeta para ti, por favor. Hermano profeta, por favor. ¿Estamos aquí? Entonces es algo bien tremendo. Fíjense. Bueno, lo bueno es que pasaba en ese tiempo, ¿verdad? Dicen, ajá. No, aquí no pasa. Amén. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois
hermanos, si no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea, ¿qué dice? Vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahí está hablando de los escribas y los fariseos, enaltecidos, arrogantes. Y dice el Señor que los iba a humillar. El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, ¿qué dice? Será enaltecido. Mas hay, versículo 13, de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. A ver. Entonces, ¿qué conducta y qué concepto, en qué concepto estaban los escribas y los fariseos que no tenían entrada al reino de los cielos? ¿Estamos aquí? El orgullo, la altivez que estaba sobre los escribas y los fariseos no les permitía entrar al reino de los cielos. Y no solamente con eso, tanto era el enojo del Señor que con sus leyes, sus reformas de los escribas y los fariseos, y lo que ellos establecían, dizque revelación divina, no dejaban que el pueblo de Dios entrara al reino de los cielos. ¿Estamos aquí? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto, que dice, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15 y todavía sigue. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Van 3 veces que les dice hipócritas. Dice, porque recorréis mar y tierra para hacer, ¿qué dice? Un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Órale, qué fuerte. Dice, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 16, otra vez. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Fíjese nomás. ¿A qué escribas y fariseos? Dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor que el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Fíjense, les dice hipócritas, les dice hijos del infierno, les dice necios, bueno aquí necios y ciegos. Versículo 19, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono ¿de quién? De Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, otra vez, escribas y fariseos, hipócritas. Bueno, le hago para acá. Hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante ¿de qué? De la ley, de la reforma, lo que vino a transformar la cuestión en la tierra, lo que vino a ejercer el gobierno de Dios en la tierra. Dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, ¿quién deformó la ley que Dios le dio a Moisés? El hombre, no fue Dios. No es que la ley tuviera un error. Más adelante vemos, hubo cuestiones que la deformaron. Y entonces por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir a cumplir toda la ley, lo que ya no se estaba haciendo, lo que los escribas y los fariseos vinieron a profanar, vinieron a deformar, lo tuvo que venir a reformar otra vez el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo lo que hace es tomar la ley, reformarla, restaurarla y cumplirla para llevarlo ¿a dónde? Al nuevo pacto, a la ley en el Espíritu. ¿Estamos aquí? Pues dele la gloria al Señor.
Versículo 24, seguimos con los escribas y los fariseos. Guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? De robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea ¿qué? Limpio. Dice la palabra que lo que contamina no es lo que entra, no es lo que comes. Hablando el Señor Jesucristo de la ley de que no podíamos comer carne de cuicuy, carne de puerco, ni cuestiones, ni otras cuestiones, ni combinar ciertas cuestiones. Entonces había tanta deformación que cuando el Señor Jesucristo venía y hacía milagros en el Shabbat, cuando el Señor Jesucristo venía y veían que los que estaban empacando un taco de carnitas, oye, ¿cómo es posible que estén comiendo eso? ¿O cómo es posible desgarrando sus vestiduras que puedas hacer un milagro en el Shabbat? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la ley ya estaba deformada. Tan deformada era la ley que todo el pueblo de Dios estaba regido bajo esa reforma de deformación. Y entonces todo el pueblo de Dios estaba en una deformación. ¿Estamos aquí? Muy bien. Versículo 28, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron ¿a quién? A los profetas. Amén. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Qué dice? Como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Amén. Versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué qué? Porque os digo que no me veréis hasta que digáis, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que venga una reforma, hasta que venga la información correcta, la información del cielo a restaurar todas las cosas. Entonces, ¿qué le estaba diciendo a los escribas? Ustedes ya no me van a ver más hasta que su entendimiento sea aclarado, hasta que venga la reforma del Espíritu en ustedes y entiendan quién soy yo. Porque la tarea de los escribas y los fariseos siempre fue ir en contra del Señor Jesucristo, ir en contra de lo que el Señor Jesucristo enseñaba. ¿Estamos aquí? Muy bien. Esos son los escribas y los fariseos. Aquí no hay escribas y fariseos. Amén. Aquí todos somos hijos del Altísimo, restaurados, reformados. Aquí no hay chismosos. Aquí no hay envidiosos. Aquí no hay enojones. Y se me queda viendo enojado el hermano aquí. Amén. Ellos son los escribas. Ellos son los que empezaron a deformar. El hombre fue el que empezó a deformar
la ley de Dios, la reforma que Dios estableció en el antiguo pacto fue deformada por el hombre. Entonces por eso el Señor Jesucristo les decía, tuvo que venir a reformar otra vez las cosas. Amén. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas 18, ahorita les digo desde dónde leemos. Desde el 10. Lucas capítulo 18, versículo 10. Amén. Fíjese bien, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo y el otro era publicano. Versículo 11. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: por mi culpa, por mi culpa. No es cierto. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mí. Se propició, perdón, es que aquí lo tengo separado, no sé por qué está así. Se propicio a mí, pecador. Os digo, versículo 14, que este descendió a su casa justificado. ¿Quién? ¿El fariseo o el publicano? El publicano. Al que estaba acusando el fariseo. Dice: ay, gracias Señor, porque yo no soy como el hermano Luis. Alto, guapo. Gracias porque no soy así. Nada. Gracias Padre porque yo no soy así. Pero entonces, ¿quién fue el que bajó justificado? Y el publicano ni habló. Así nada más quietecito: Padre, pues así bajita la voz entre el Señor y él. Amén. Dice: os digo, versículo 14, que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando nosotros vemos la deformación que había en el pueblo de Dios por el mismo hombre, cuando nosotros vemos, ahí te va, hay reformas que te van a deformar. Seguramente los escribas y los fariseos establecían cosas, establecían reformas que estaban deformando al pueblo de Dios. ¿Estamos aquí? Bueno, vamos a ver un ejemplo porque como que no me creen mucho. Amén. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo, vamos a leer desde el 12. Amén. Y cuando lo tenga me dice amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera ¿a quién? A todos los que vendían y compraban. ¿Dónde? En el templo, y volcó las mesas y los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, el animal, la paloma, no palomitas. Dice, y les dijo, versículo 13, escrito está, mi casa, en la ley está, escrito está, en la reforma está, mi casa, casa de oración, ¿qué dice? Será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Profanaron, deformaron lo que Dios había establecido. Y a ver, yo les hago una pregunta: ¿qué era lo malo en ese lugar? ¿Es malo que usted baje y se compre un sándwich, una torta? ¿Es malo que usted se baje y se compre un café, un té?
Claro que no. ¿Cuál era la deformación? Que estos hijos del diablo, que estos hijos de Dios apartados, ¿cuál era la deformación que trajeron? Que entonces, si tú no entrabas, si tú no ibas y comprabas ahí el animal, no podías entrar. Si tú traías tu animalito para el sacrificio, no te dejaban entrar. A fuerzas tenías que comprar ahí, porque ya era negocio. Y entonces deformaron tanto la casa de Dios, el templo, la casa de oración la deformaron. Así como la ley dice, escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En la ley. Escrito está, mi casa es casa, ¿qué? De oración. Dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? De una casa de oración, de una casa donde estaba la presencia de Dios, fue tal la deformación que la asemejaron a una cueva de ladrones. ¿Y cómo es una cueva? Una cueva de ladrón, porque hay distintas cuevas. ¿Estamos aquí? ¿Cómo será una cueva de un ladrón? Bien arregladita, la fotografía de su primer robo. Claro que no, pues se tenían que esconder ahí, tenían que hacer todo lo posible para que la gente no viera que ahí había algo. ¿Me entienden? Entonces la tenían que hacer tenebrosa, la tenían que hacer que diera miedo que la gente entrara en ese lugar. Entonces la deformación que trajeron estas personas, los hombres, fue que si tú no comprabas ahí el animalito o la ofrenda, tú no podías entrar. Y aunque estuviera defectuosa la ofrenda, te la vendían. Ese era el error. Y muchos dicen, ay hermano, pues es que venden talento. Sí, el talento no es del diablo. Lo malo es que si yo te digo, si tú no compras aquí tu torta, si tú no compras aquí tu agua, no puedes entrar. Eso es lo malo. ¿Me entiende? Así que si usted tenía pesar en su corazón y se preocupaba, Señor, están haciendo cueva de ladrones tu casa de oración allá abajo, Señor, despreocúpese, no es ese concepto. Amén. Levante su mano derecha y prométame, dígale al Señor, Padre, talentos no es cueva de ladrones. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces, esa era tanto la deformación en el pensamiento de la gente, en el entendimiento de la gente, que los mismos que estaban a las cabezas, los rabinos, los que les enseñaban, estaban deformados. Y entonces, si la cabeza está deformada, ¿cómo van a estar los demás? Ahora ahí te va. Todo lo que no proviene de la boca de Dios, todo lo que no proviene del Espíritu de Dios, te va a traer una deformación. Ahora yo te pregunto, ¿qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué mensaje estás recibiendo? Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos inscrita la ley del Espíritu, cuando tú te pones a estudiar, cuando tú te pones a escudriñar, alguien te llega y te dice, salvo, siempre salvo. ¡Ay! A ver, espérame, ¿cómo crees? Espérame tantito. Nada más van a entrar al cielo 144,000 gentes. ¿Cómo crees? ¿Dónde compro el lugar? ¿No? Entonces cuando viene una deformación, cuando viene una mala información a quererte deformar lo que tú tienes en el Espíritu, lo que tú tienes de Dios por el Espíritu Santo, la revelación, lo que el Padre te ha dado, eso está mal, no es por ahí. Pero si tú no buscas la revelación, si tú no buscas la información, si tú no buscas lo que proviene de parte de Dios, por eso hay tantas sectas, por eso hay tantas cosas. Amén. Y entonces la palabra dice que por el sufrimiento vamos a ser transformados, así como Cristo fue transformado. Lo estoy parafraseando. Dice que tuvo que ir a la cruz como ¿qué? Como oveja al matadero. Entonces habla también, es necesario, hermano, que pasen estas cosas cuando habla el apóstol Pablo. Y por ahí hay una mala información, hay algo que está mal, y te dicen, pare de sufrir. ¿Estamos aquí? Entonces, una mala información te va a traer una
deformación. Amén. Y hemos conocido a tanta gente que tiene mucho conocimiento y que lee y que lee y que lee y se empieza a meter en otras cosas y se empieza a meter en otras cosas y en otras doctrinas y empiezan a creer que eso es verdad. Cuando tú comes de más, tu cuerpo se empieza a deformar. No me volteé a ver. ¿Cierto o falso? Y entonces cuando tú empiezas a tomar de algo que no es tuyo, de algo que no es de parte de Dios, va a empezar a deformarte en el espíritu, va a empezar a deformar lo que Dios ha estado haciendo. Y entonces por eso mucha gente se convierte a otras doctrinas. Y se van a otras doctrinas, ahorita lo vamos a ver también, no estoy hablando del antiguo pacto, y se van y se siembran ahí en el antiguo pacto. Y entonces dejan de creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estuvieron tomando algo que no provenía de parte de ¿quién? De la boca de Dios. Entonces cuando tú tomas alimento de más, un alimento que no le pertenece a tu cuerpo, te va a empezar a deformar. Un alimento que no le corresponde a tu espíritu te va a empezar a deformar. Lo que te decía, lo que no proviene de la boca del Padre, lo que no viene del espíritu te va a deformar. Amén. Entonces, ¿cuáles eran las características de los escribas y los fariseos? Orgullo, soberbia, arrogancia, altivez. Y tenían mucho conocimiento, pero sin revelación. Estaban totalmente deformados. ¿Estamos aquí? Pero no se me quede viendo así, hermano. Muy bien. Y entonces cuando viene la deformación, ¿cuál fue la primera deformación que hubo en la tierra? Con Adán y Eva. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Cuando Satanás viene, ¿cómo Satanás deformó a Adán y a Eva? Dice la palabra, bueno, ese es otro punto, cuando viene una reformación, va a venir una transformación. Entonces dile al que tienes a la par, no solamente Dios te va a enderezar, te va a reformar, sino que te va a transformar. Amén. Entonces viene la reforma, viene también la transformación. Amén. ¿Estamos aquí? Y entonces, bueno, regresamos un poquito. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, dice la palabra que eran hechos semejantes a ¿quién? Cuando dice el capítulo 1, versículo 26 de Génesis, me parece que dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces, Adán era un hombre igualito a Dios, a imagen y semejanza. ¿Estamos aquí? No era Dios, era un hombre semejante a Dios. Tenía la naturaleza divina, tenía la naturaleza de Dios, así como nosotros no somos Dios, pero tenemos la naturaleza de Dios, participamos de la naturaleza divina, según Pedro. Amén. Entonces, Adán y Eva, Adán, me voy a enfocar en Adán porque fue el primer hombre creado. Dice que fue hecho a imagen y semejanza. A ver, como que no me cree, hermano, se me queda viendo muy raro. Génesis capítulo 1, versículo 26. Amén. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, versículo 27, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Adán y Eva tenían una naturaleza divina en cuerpo, alma y espíritu. ¿Estamos aquí? Y entonces eran unos hombres perfectos, a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, a ver, tenemos que entender un principio.
¿Estamos aquí? El principio del gobierno de Dios en esta tierra se llama hombre. ¿Me entiende? Usted y yo somos parte del gobierno que Dios quiere establecer en esta tierra. Y entonces por eso Dios crea al hombre y los pone en el mismo huerto donde estaba Lucero para decirle a Satanás, mira, tú eres perfecto. Y ellos siendo imperfectos y siendo menor que los ángeles, los puse sobre de ti. Amén. Entonces uno de los principios del gobierno de Dios en esta tierra se llama hombre. Obviamente un hombre alineado a la cabeza que es Cristo, un hombre alineado a los principios de Dios, un hombre alineado a la ley espiritual de nuestro Padre. Bueno, entonces con esto, ¿por qué Satanás viene y deforma al hombre? ¿Y cómo es que lo deforma al hombre? Con la misma palabra. Un mensaje erróneo. ¿Estamos aquí? Y entonces viene la serpiente, dice que es astuta, va con Eva, bueno, siempre se va con el más débil, no es cierto. Va con Eva porque la agarra solita y le empieza a decir, mira, y le empieza a tentar. Y entonces tergiversó la palabra, le dio una mala información y una mala información te va a deformar. ¿Estamos aquí? Entonces cuando viene con la misma palabra, viene y deforma a Adán y Eva, y entonces viene la deformación de la humanidad. Estamos aquí y vino un conocimiento que deformó a Adán y a Eva. Adán y Eva no sabían, no conocían que estaban desnudos, pero cuando fueron deformados les vino un conocimiento, vino una información a su ser, vino una información a su alma, a su espíritu, a su conocimiento, a su revelación, y sabían que estaban desnudos. Cuando el Señor los empieza a buscar, Adán, hey, Adán. Y estamos así como cuando hacemos algo y el apóstol nos habla, Luis, que no me veas. Y hasta se suben corriendo las escaleras. Oye, ¿no has visto a Luis? Yo lo vi corriendo y te mueves por allá. Que no me vea, ahí está el apóstol todavía. Chin, ya me vio el apóstol. Estamos aquí. Y entonces el conocimiento que ellos adquirieron trajo una deformación. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Ese fruto estaba ahí, ese árbol estaba ahí, pero no era para ellos. Fue un alimento que los deformó. El alimento que no es para ti, te lo vuelvo a repetir, te va a deformar. ¿Y qué creen que quiso hacer Satanás? Como deformó al primer hombre, a Adán, ¿qué creen que quiso hacer? También quiso deformar al Señor Jesucristo, pero ahí sí, no pudo. Entonces se lo lleva al desierto y dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces antes de eso empieza un conflicto, empieza a hacerse de palabras y lánzate del pináculo más alto. Dice la ley que mandará ángeles a cuidar a sus hijos, ¿no? A que te guarden. Y entonces quería deformar a Cristo, pero ahí sí no pudo porque todo fue hecho para Él y por Él. Y la ley fue establecida por Él en el Espíritu y Él vino a cumplir la ley. Entonces Satanás no podía deformar al Señor Jesucristo, porque Cristo no solamente vino a cumplir la ley, sino que Cristo era la ley encarnada. Jesucristo fue la ley y le dijo a Satanás, sabes que a mí no me vas a venir a engañar, tú estás vencido en el nombre de Cristo y vine por mis hijos y vine a pisotearte en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Satanás no pudo deformar a Cristo. Y entonces, ¿qué le dice el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Me entienden? La ley fue hecha por Él y para Él. Dice la palabra que todo fue hecho por Él y para Él. Amén. Ahora sí que le quiso vender chiles a la costeña. No pudo.
que Jesucristo era la misma ley encarnada, la vino a cumplir, la vino a ejercer, vino a hacer la transferencia, vino a traer la renovación, la reforma del antiguo pacto al nuevo pacto, de la ley escrita en piedra a la ley escrita ¿en dónde? En nuestros corazones. Amén. ¿Estamos aquí todavía? Y entonces, este tipo de deformación ha venido a la iglesia. Y cosas que ni siquiera están escritas en la palabra, hermano. Ayúdate que Dios te ayudará. ¿Dónde está eso en la Biblia? Una vez íbamos, mi hija estaba más chiquita y tenía una infección ahí en la garganta y yo fui por un medicamento. Ya era noche y fui a una farmacia de 24 horas y tuve que cruzar un puente, etcétera. Y de regreso voy a casa. Y agarrando un retorno, había unas patrullas y me paran. Y creo que yo traía un faro que no prendía y ni me había dado cuenta. Y luego ya saben, acá. Buenas noches, joven. Buenas noches. Es que pues no prende su faro. Digo, no sabía. ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Digo, pues mira, trabajo en una iglesia cristiana. Y me dice, eres ¿cómo se llaman los niños estos que ayudan a los curas? ¿Cómo se llama? No, es otro. Dice, ¿eres monaguillo? Y yo así de, no soy monaguillo. Igual y me dejaba ir, ¿verdad? Pero le digo, no, es una iglesia cristiana, no soy monaguillo. Dice, yo también soy cristiano. ¿A poco no? Pues que el Señor te bendiga. Dice, no, pues es que mira, no te puedo dejar ir así, que no sé qué. Le digo, mira, vine a comprar unos medicamentos. Le digo, yo no te puedo corromper. Dime qué sigue, ¿no? No, pues es que mira, yo entiendo eso, lo de tu hija y todo, es porque le expliqué, no, mira, mi hija tiene una infección, tiene calentura, tengo que ir a darle el medicamento. Entonces dime qué sigue rápido para proceder, pero no te puedo corromper. Y más siendo hijo de Dios. No, dice, es que dice la Biblia, no, ayúdate que yo te ayudaré, entonces ayúdame, ¿no? Y yo así de, ay, Dios mío. Entonces la deformación, y aún en las cuestiones de justicia de nuestro país, toda la deformación que hay, estamos aquí. Y entonces la iglesia ha tomado de partícipe de esa deformación. Él, ayúdate que yo te ayudaré. Dios aprieta pero no ahorca. ¿Dónde dice la Biblia eso? Díganme, ¿dónde dice en la Biblia eso? Desmiéntanme, por favor. No los estoy retando, quiero que me alumbren el entendimiento. Estamos aquí. Entonces la iglesia ha sido partícipe de esas cosas. Porque ha sido una mala información que ha traído una deformación. ¿Estamos aquí? Bueno, Romanos capítulo 8. Voy a pedir el teclado, porfa, si me ayudas, Lalo. Ya para ir cerrando. Regálenle una sonrisa al que tiene a la par. Y si lo ve así medio rarita, así, no te preocupes, el Señor nos va a enderezar. El Señor nos va a reformar. Mira, no te voy a decir qué tan deformado estás, porque yo no lo sé y el Señor sí lo sabe. Pero el Señor nos va a enderezar y nos va a reformar, dile. Romanos 8:24. Amén. Gracias, Señor. Romanos capítulo 8, versículo 24. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Ejemplo, a lo mejor está mal el ejemplo, pero cuando éramos niños, los niños están arriba, ¿verdad?
y esperábamos el 6 de enero. ¿Cómo lo esperábamos? Con ansias, con alegría. Yo me imagino así, porque cuando tú te dicen, te voy a dar esto, es un ejemplo. Si te digo, Cristo viene, va a venir, Cristo viene ya, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo vemos, pero con esa ansiedad, con ese anhelo lo esperamos. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, versículo 26, en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como nos conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, a ver, ¿a qué voy con esto? He visto a muchos hermanos que usan esta misma palabra: todo me ayuda bien. Un hermano que tiene la cuestión del vicio, y le dicen, ¿sabes qué, Juanito? O el X, ¿sabes? Señor X, su hígado y su páncreas ya no le da más por el alcohol. Todo me ayuda para bien. ¿Cómo crees? Dice, sabemos que a los que aman a Dios, fíjense bien, y ocupamos esto, pero no vemos el contexto. Dice, pero los que aman a Dios, ¿qué significa la palabra amar? Viene con la cuestión de honrar. Vamos a leerlo. Dice, para los que aman, del griego 25, agapao, tal vez mucho. Dice, amar en el sentido social o moral. Entonces ha venido esa deformación que incluso usamos la palabra a nuestra conveniencia, a lo que nos conviene. Oye, que tu vicio te trajo tal enfermedad, no te preocupes, todo me ayuda para bien, voy a seguir tomando. Y si me voy es de Dios, y si no, también es de Dios. Estamos aquí y hemos tomado esa actitud de deformación. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si tú amas a Dios, amas los estatutos, los amas en una integridad moral y natural, todo lo que pase Dios lo va a tornar en bendición y todo te va a ayudar para bien. Pero si tú estás pecando y tu mismo pecado te ha traído juicio, te ha traído cuestiones de maldición, eso no te va a ayudar para bien, al contrario, te va a condenar. Alguna vez escuché por ahí a un apóstol que decía que están como los hijos de cristianos o de hermanos cristianos, que sus hijos ya son grandes y son rateros, y como han escuchado la palabra, como han escuchado el mensaje, dice que está ahí trabajando la persona, está robando, y entonces viene la patrulla y ahí me cubro con la sangre de Cristo. Ha venido de tal manera la deformación que ha estado pasando. ¿Me entienden? Que estamos haciendo un mal, estamos pecando y me cubro con la sangre de Cristo. No es así. Eso es una deformidad plena y completa. Amén. Bueno, y tú te preguntarás, ¿cómo es que puedo ser reformado? ¿Y cómo la reforma va a traer una transformación? ¿Cuál es esa transformación? ¿Dónde puedo buscar esa reforma? ¿Dónde viene esa restauración, esa corrección? ¿En dónde está esa corrección? No es que tú la busques, la corrección ha estado desde el principio. Para que tú puedas ser reformado, para que tú puedas ser reformado, para que tú puedas ser transformado, tienes que ir al diseño original. Es un diseño que no ha cambiado, un diseño original celestial. Amén. Mateo capítulo 19. ¿Estamos aquí? ¿Todavía siguen despiertos, hermanos?
Mateo capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 3. Vamos a leer desde el 3 por el tiempo. Muy bien, escuche. ¿Ya lo tienen? Dice: entonces vinieron a él, ¿quién cree? Los fariseos, dice, y tentándole diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces, a ver, yo quiero que ustedes vean el escenario. El Señor Jesucristo enseñando, el Señor Jesucristo hablando a la gente, y los escribas y los fariseos son como la gente que se sienta hasta atrás de las prédicas a decirse entre ellos: eso no es cierto, eso no dice la Biblia, eso no dice la ley. Y entonces, en la primera oportunidad que tenían los escribas y los fariseos, confrontaban al Señor Jesucristo con la misma ley. ¿A quién se parecían? A Satanás, que con la misma palabra, con la misma ley, quiso confrontar al Señor Jesucristo y lo quiso deformar. Pero se lo repito, no pudo. Amén. Fíjense, dice, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído? Otra vez lo querían confrontar con la misma ley que había escrito Moisés, con el mandamiento que les había dado Moisés. Y el Señor Jesucristo les contesta bien sabiamente, dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra, los hizo al principio varón y hembra, un diseño celestial, el cual también ha sido profanado? ¿Estamos aquí? El que tenga oídos, que oiga. Versículo 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar la carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Entonces, ¿qué fue lo que permitió repudiar a la mujer por cualquier cosa? ¿Fue Dios? No, fue el hombre. Dice entonces, y les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés, no dijo Dios, dice Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El principio, el diseño original de Dios no era el repudio a la mujer, sino el principio, el diseño de Dios celestial es una restauración, es una reforma. Y entonces por eso el Señor les dice: sí, Moisés lo dio por dureza de corazón, pero en el principio, lo que mi Padre estableció, lo que Él y yo establecimos desde la eternidad, el diseño original no es así, porque lo profanan. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 10. Es lo mismo, pero vamos a ver desde otra perspectiva. ¿Estamos aquí? Marcos capítulo 10. Versículo 10, versículo, vamos a leer desde el versículo 2. Es el mismo escenario, pero visto desde otra perspectiva, la perspectiva de Marcos. Dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de ¿qué? De vuestro corazón os escribió este mandamiento. Una reforma que deforma. Entonces, dentro de la ley, todo lo que deformó la ley, el mismo hombre lo estableció. Vuelvo a repetir, no es que la ley tuviera algo malo, que no era lo perfecto, no, porque tenía que venir Cristo, pero era lo suficiente para, en el antiguo pacto, cubrir los pecados de las personas, cubrir las faltas del pueblo de Dios.
Lo que en ese momento era perfecto, cuando el Señor Jesucristo viniera, ya iba a ser absuelto, ya no iba a valer nada, porque el pacto estaba hecho carne, y estaba viviendo y estaba cumpliendo todo lo de la ley para establecer. A ver, tú no puedes establecer un nuevo pacto si no has cumplido la ley anterior. Y es lo que vino a hacer Cristo. Vino a cumplir toda la ley. No vino a abolirla, sino que vino a cumplirla desde la A hasta la Z, para establecer la nueva ley en el Espíritu y vivir todo lo del antiguo pacto, vivirlo ahora en el nuevo pacto en el Espíritu. Dice versículo 6: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Dile a tu esposo o a tu esposa: ¿ya viste? Ya no somos dos, somos uno. Y a veces lo que tú te comes a mí me deforma. Sí, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Si el esposo está recibiendo una mala información y se está deformando, ¿a dónde va a bajar? Al cuerpo, a su esposa. ¿Estamos aquí? Qué interesante está eso. Sino uno, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Fíjese, esto está bien interesante por cómo enseñaba el Señor Jesucristo. Dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra. Bueno, ahí es otra enseñanza. Pero entonces, ¿cómo les enseñaba el Señor Jesucristo a la gente? Porque no podía usar lo mismo que estaban usando los escribas y los fariseos, los rabís, porque estaba deformado ya. Él no podía usar eso, sino que el Señor Jesucristo viene a enseñarles con parábolas. Estamos aquí porque la información que tenían los escribas y los fariseos estaba deformada. Entonces el Señor Jesucristo viene y les enseña con autoridad, sí, les enseña con unción, sí, pero también les enseña con parábolas, para que la gente, para que el que escuchara el mensaje pudiera entenderlo. ¿En dónde? En su espíritu. Ya no por la ley escrita, sino por la ley que el mismo Señor Jesucristo estaba hablando a través de las parábolas. ¿Qué no decía ahí en Mateo 5:27 cuando dice? Bueno, vamos a leerlo. Cuando habla acerca del adulterio espiritual, Mateo 27, Mateo 5, me fui a otro. 5:27, Mateo 5:27. ¿Ya lo tiene ahí? Fíjense bien. Entonces el Señor Jesucristo venía y enseñaba la ley del Espíritu. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo, al mismo tiempo que estaba cumpliendo la ley antigua, el antiguo pacto, estaba estableciendo la ley en el Espíritu. Dice versículo 27, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Estaba citando la ley, el antiguo pacto, estaba citando lo que estaba antes de él. Dice: oísteis que fue dicho, no cometeráis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Y aquellos mirones: no, estoy viendo la creación de Dios, me gozo con la creación del Todopoderoso. Dice: pero yo os digo que cualquiera que mira, no que toca, no que tiene una intimidad, sino que cualquiera que mira, que dice, a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, está loco. O entonces somos naturales o somos espirituales. Les vuelvo a repetir, dice la palabra que al hombre natural todo lo del espíritu le es locura. Tú tienes que cambiar tu actitud. Tú no puedes estar viendo así a las mujeres. ¿Estás loco? ¿Cómo crees? Pues si no estoy haciendo nada malo. Entonces es un hombre natural regido por las leyes naturales. Está totalmente
deformado. Amén. Y también vemos el otro caso en Juan, primera de Juan, capítulo 3, del 13 al 16, cuando habla acerca, que dice que todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es homicida de tal. Entonces son leyes del Espíritu. Tú no puedes, a lo mejor tú no eres un asesino, como decía el fariseo. Padre, te doy gracias porque yo no soy como este asesino, ladrón. Pero sí lo somos en el Espíritu, o sí lo fuimos en el Espíritu. Y entonces dice la palabra que dice que todo aquel que aborrece a su hermano, vamos a verlo, primera carta de Juan, para que usted me crea y no se vaya con la duda a su casa. Primera carta de Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo, ¿qué dice? Os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, ¿qué? En muerte. ¿Cómo crees? Yo no amo a mi hermano y sigo con vida. ¿Estamos aquí? Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice: en esto hemos conocido que el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Versículo 18, fíjese lo que dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Porque de palabra y de lengua ya había muchos escribas y fariseos, sino de hecho y verdad. Las cosas del Espíritu te van a llevar a hacer las cosas en lo natural. Entonces, si yo en el Espíritu he sido transformado, si yo en el Espíritu he sido renovado, reformado, va a haber un fruto en lo natural. Pero si yo aquí les digo, el Señor trató con mi carácter, y aquí soy todo un pan de Dios, todo un pan de dulce, y en mi casa soy un ogro y golpeo a mi esposa, soy un escriba y un fariseo. Por eso dice: y en esto conocemos, versículo 18, perdón, hijitos míos, amemos de palabra, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Y entonces, bueno, ¿cómo voy al diseño original? ¿Cómo me regreso al principio? Van a estar como aquel hombre dice: oye, pues es necesario, tengo que regresar al vientre de mi madre. No, tienes que poner tu mirada en Cristo. Tienes que poner tu mirada en Cristo. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? El principio, el fin. ¿Quién es la Aleph y la Tav? ¿Quién es el Alfa y el Omega? Jesucristo el Señor. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu vida delante de Dios para que puedas ser transformado y reformado. El que te va a traer la reforma va a ser el Señor Jesucristo. El que te va a dar el mensaje correcto va a ser el Espíritu Santo. Ahí mismo en primera carta de Juan, vámonos al capítulo 2 rápidamente. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Amén. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice, muy bien, vámonos hasta el versículo 24. Amén. Fíjese bien.
Ya se va el Señor, dice, lo que habéis oído, ¿qué dice? Desde el principio, permanezca en vosotros, que habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Entonces, cuando viene, ¿a quién tenemos que ser hechos semejantes? ¿A qué altura tenemos que llegar? A la estatura del varón perfecto. Jesucristo tiene el diseño original en todos los aspectos, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. ¿Quieres ser reformado? Ve al diseño original, ve a Cristo. Y la última reforma que trajo el Señor Jesucristo fue la ley en el Espíritu. Y viene la promesa cuando lo dice en Jeremías y lo vuelve a decir en Hebreos, y por ahí creo que lo vuelve a decir en Apocalipsis o en Romanos, no recuerdo, pero que dice con Jeremías y Hebreos, cuando dice esta ley, esta promesa te doy, que ya no será una ley escrita, ya no será una ley escrita en tablas de piedra, sino ¿en dónde? En nuestro corazón. Estamos aquí. Y entonces cuando el Señor Jesucristo viene, hace una reforma plena y completa. ¿Qué reforma educativa? ¿Qué reforma eléctrica? Jesucristo trajo una reforma en todos los aspectos a nuestras vidas. Y entonces, ya para finalizar, estábamos una vez mi esposa platicando, yo estaba por acá y mi esposa estaba en casa. La última reforma fue la de Jesucristo en la cruz, porque iba a venir el cumplimiento de todas las cosas. Bueno, una de las últimas reformas, porque la última fue cuando el Señor Jesucristo se va y viene la reformación del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo otra vez a retomar todo lo del Señor Jesucristo y a establecerlo hasta estas generaciones. ¿Estamos aquí? Pero entonces, cuando estábamos platicando con mi esposa por mensaje, y es algo que a mí me impactó mucho mi corazón, porque decía el amor que tuvo el Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. Y de ahí salió este mensaje: el amor que tuvo nuestro Señor por nosotros en la cruz del Calvario, el amor que aún Cristo tuvo en su último respirar, en ese último suspiro, y aún en el último suspiro, en la última oportunidad que tuvo de tomar aire, aún fue para glorificar a Dios. ¿Cuál fue el último rugido del Señor Jesucristo? ¿Cuál fue? Que le dice: consumado es. Consumado es. No fue así de: Señor, ya Padre, ya no quiero estar aquí, Señor, ya no quiero. Ya no quiero, Señor, ya no quiero. Ya sufrí mucho. Sino que el último suspiro de aire que tuvo el Señor Jesucristo fue: consumado es. Yo se lo estoy diciendo suavecito, pero para mí fue un rugido de león. Fue decirle a Satanás: mira, Satanás, consumado es, en el nombre de Jesús. Y entonces, cuando Él suelta su último rugido en vida, en ese momento me decía mi esposa, dice: yo sentía, o el Señor me dijo, no recuerdo cómo me dijiste, que el Espíritu le hizo sentir que en ese momento, cuando Jesús murió, ese momento solamente se puede comparar, ese amor, ese nivel de amor, ese tamaño, lo que estaba pasando en ese momento en la cruz, solamente se puede comparar con el Big Bang, que le llaman. Y ¡pum! Todo lo de su ser explotó. Y vino el Big Bang espiritual. Vinieron a hacer las cosas ahora por el Espíritu, por la muerte del Señor Jesucristo. Y entonces solamente el tamaño del amor que tenía Cristo se puede comparar con esa explosión, lo que empezó a hacer, lo que dicen los estudiosos que fue el Big Bang, porque la tierra la creó nuestro Señor.
Pero yo me imagino el nivel de las explosiones que hay a ese nivel. A ese nivel fue la explosión del amor de Dios para venir a transformar las cosas, a venir a renovar las cosas, a traer esa reforma espiritual. Por eso le llamamos el Big Bang espiritual de las cosas, de la reforma espiritual. Porque consumado es, y empiezan a transformarse las cosas. Lo que te impedía llegar al Padre, el velo que estaba en el templo, se rasga en dos. ¿Estamos aquí? Yo no sé si lo entiendes, yo no sé si lo empiezas tu entendimiento lo logra captar. Pero de ese tamaño fue el amor de Dios y la reforma que Dios trajo a nosotros. Y tenemos que ser reformados ahora en el amor de Cristo, con la corrección de nuestro Señor Jesucristo y establecidos en la ley del Espíritu, no de palabras. Dice que la ley mata, mas el Espíritu, ¿qué dice? Vivifica. Estamos aquí. Entonces de ese nivel es. Vino a traer el principio, el mismo principio vino a traer el principio de todas las cosas, el principio y el final, el Aleph y la Tav, el alfa y el omega. Vino a traer el principio de la ley espiritual, vino a traer la reforma, vino a establecer la reforma, vino a corregir. Entra cuando viene una restauración mesiánica, cuando hablamos acerca de la reforma, que se acuerdan que significaba una restauración mesiánica, y entonces se cumple la palabra, y entonces dice la palabra ahora que Cristo no vendrá hasta ¿qué? Hasta la restauración de todas las cosas, hasta que todas las cosas estén reformadas, hasta que tú y yo estemos reformados, hasta que tu familia esté reformado, hasta que tus hijos estén reformados y transformados. Va a venir Cristo, y entonces va a venir, no solamente es la reforma en el Espíritu, sino que va a venir la transformación plena y completa. Vamos a cerrar los ojos y abrirlos, y vamos a estar en su presencia. Vamos a ser transformados en el nombre de Cristo Jesús, por lo que vino a traer en el nombre de Cristo el Señor Jesucristo, la reforma espiritual. Vamos a ser transformados hasta estar en la presencia, para que podamos estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Cristo declaramos que en tu casa, tus hijos, tu matrimonio, tus padres, tu trabajo entran a la reforma de Cristo. Entran ahora a enderezarse delante de Dios. Yo hablo al espíritu de tus hijos, hablo al espíritu de tus finanzas, hablo a tu trabajo, ponte de pie, hablo a tu familia en el nombre de Jesús de Nazaret, que ahora se enderezan, se reforman en el nombre de Cristo Jesús, para que venga la transformación del Mesías, venga la restauración mesiánica ahora en tu familia. Ahora viene la restauración mesiánica sobre tus finanzas, viene la restauración mesiánica sobre tus hijos, viene la restauración mesiánica en el nombre de Cristo Jesús en tu matrimonio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el Señor Jesucristo vino por todo, no vino solamente por las obras, vino por todo, vino a morir por todo. Él apostó todo por ti, Él apostó todo por mí. Y aunque hemos fallado, Él lo apostó todo, y Él estaba ahí y lo apostó. Voy a morir por Luis, voy a morir por tal, voy a morir por ti. Él murió por ti, por mí, por tu familia. Lo apostó todo, lo apostó todo. No se reservó nada, no se reservó nada. Quiero hacer la invitación a los que no han aceptado a Cristo. Hoy te digo que el Señor quiere reformar todas las cosas. Quiero llamar al frente a los que no han recibido a Cristo y lo quieren recibir. Quiero llamar al frente a las personas que nos visitan por primera, segunda vez, tercera vez.
Quiero llamar al frente a las personas que han tenido un problema de vicios o de alguna cuestión que les pesa, que dicen: Padre, ¿sabes qué? No he podido, quiero corregirme, pero no puedo, porque es el tiempo de que entres a la reforma. Tienes que ser libre en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Dios tiene que hacer la obra completa, no te va a dejar a medias. Es una lucha, es una pelea que tú tienes que librar, pero si tú te esfuerzas y eres valiente, el Señor no te va a dejar a medias. El Señor nunca deja las cosas a medias. El Señor viene a perfeccionarlas. El Señor viene a cumplir su palabra. Por eso el Señor vino a perfeccionar el antiguo pacto. No vino a abolirlo, vino a cumplirlo. Vino a perfeccionar lo que mi Padre había escrito en el antiguo pacto. Lo vino a perfeccionar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te hago la invitación, si quieres aceptar a Cristo. Si tú has tenido un problema que dices: mira, hermano, ya me cansé, ya hasta me cansé de pedirle perdón a Dios, porque no he podido con esta circunstancia, no he podido con este vicio, no he podido con esto que me desgarra las entrañas, no he podido, pero quiero, no he podido, pero quiero. Es tiempo de que entres ahora a la reforma del Señor Jesucristo. Es tiempo de que entres al nuevo pacto. Es tiempo de que ahora seas perfeccionado en Cristo Jesús. Es tiempo de que vuelvas al inicio, al diseño original, que vuelvas al diseño que mi Dios estableció. Cuando tú llevas un aparato a que te lo arreglen, lo primero que te va a decir el técnico, lo primero que va a hacer el técnico, va a ver los planos del diseño, va a ver los planos, dice: ah, mira, aquí está mal, y nuestro plano es Cristo. Cuando tú te paras frente a Cristo, tú dices: ah, me falta esto, tengo mal esto, me falta esto. Por eso en el principio, cuando dice el Señor Jesucristo, en el principio no es así, no fue así, yo no soy así, yo no soy así, yo no establecí eso, yo establecí esto, yo no soy así, yo aborrezco eso, porque yo no soy así. Estamos aquí. Voy a pedir a los líderes o los que nos ayudan a ministrar que estén detrás de las personas. Y en todas las cosas, tu escuela va a ser reformada. En tu escuela tienes que ser reformado, en tu trabajo. Si tú has tenido problemas en tu escuela, que te gana a veces el espíritu del mundo, que dices groserías y a cada rato estás: perdón Señor, es tiempo de que venga la reformación, de que permitas de que la reformación entre a tu espíritu. Es tiempo de que permitas al Señor Jesucristo reformarte, enderezarte. No te midas con un servidor, no te midas con el apóstol. No digas: yo quiero ser como el hermano Luis, yo quiero ser como el apóstol, yo quiero ser como la hermana Irene, yo quiero ser como el hermano Alejandro, yo quiero ser como el hermano Humberto. No te midas con nosotros, mídete, porque nosotros tenemos fallas y defectos. Mídete con aquel que es el diseño perfecto. Mídete con Cristo y ve qué te hace falta. Mídete con Cristo, estudia la palabra, ve quién era Cristo y mídete con Él. Ve qué te hace falta, ve qué es lo que te hace falta, ve en dónde estás fallando. Mídete con el Señor Jesucristo y entra a la reforma que Él vino a establecer. Levante sus manos, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, establecemos, Padre, ahora la reforma del Espíritu en sus espíritus, Padre, en su cuerpo, en su alma, en sus pensamientos. Y si la reforma, la ley, la palabra, lo que tú veniste a establecer dice: